Bien, la conferencia lleva por título Educación inclusiva en universidades presenciales. Voy a hablar también de educación inclusiva en niveles educativos inferiores, en concreto pues desde lo más básico, desde el kinder, ¿no? La primaria, secundaria y finalmente el nivel superior, que es las universidades donde nos encontramos ahora mismo. Quiero empezar con la siguiente frase, la siguiente cita, que es de una película del año 1989, Campo de Sueños. En esta película, el protagonista es Kevin Costner, oye voces. Esas voces le dicen que si lo construyes, él vendrá. Se refiere a un familiar que falleció y entonces lo que las voces le dicen es construye en un maizal, en un campo de maíz, construye un campo de béisbol y alguien vendrá. ¿De acuerdo? Bien, esta conferencia se trata de lo mismo, pero ¿quiénes son los que van a venir? Van a venir las personas con discapacidad. Si no construimos una universidad que sea inclusiva, una universidad que esté preparada para todas las personas, nunca vamos a tener estudiantes con discapacidad. Es un círculo vicioso del que hay que salir. Si la universidad no es accesible, tanto física como tecnológicamente, pues claro, ¿cómo vamos a tener un estudiante que vaya en silla de ruedas, un estudiante ciego, un estudiante sordo? Si, por ejemplo, el estudiante es sordo y la universidad no proporciona pues un mediador, como tenemos aquí a nuestra compañera, que realice la traducción. El profesor, yo no tengo por qué aprender lengua de señas, ¿de acuerdo? Lo que tiene que la universidad es proporcionarme un mediador, una persona que me permita comunicarme con el estudiante sordo, ¿de acuerdo? Entonces, el argumento de como no tenemos estudiantes con discapacidad, pues no nos tenemos que preocupar por ello, cae en este problema, en el problema de que si la universidad no es accesible, pues no van a venir los estudiantes con discapacidad. Así que debemos de empezar por ahí, como Kevin Costner en la película. Tú construye el campo de béisbol que a él le pedían y algo pasará. Debemos de empezar por ahí, debemos de prepararnos y hacer nuestras universidades accesibles, inclusivas. Bien, este señor, a lo mejor alguno de vosotros que os dediquéis a la pedagogía os suena, es muy famoso, Sir Ken Robinson, es un pedagogo, un educador, es experto a nivel mundial en temas de educación y es un poco también revolucionario. Por ejemplo, podéis encontrar esta conferencia suya que dio en el TED, donde decía que las escuelas mataban la creatividad. Según él, el sistema educativo que impera en la mayoría de los países es erróneo, porque es un sistema educativo en serie donde educamos a todos los estudiantes de la misma forma, como si fuesen objetos y matamos la creatividad de los niños, ¿de acuerdo? Bien, tiene otra conferencia, también del TED, cambiando los paradigmas de la educación, y aquí explica el origen del sistema educativo en el que trabajamos en la actualidad. Y nos puede sorprender lo siguiente, él lo explica aquí en esta conferencia, ¿cuándo nacieron los sistemas educativos actuales? Quizás podemos pensar que es algo que ya tiene 300, 500, 600 años, 1000 años, pues no, no es así, es algo totalmente reciente, ¿de acuerdo? Bueno, él da estas características para entender un sistema educativo público, que sea educación pública pagada por los impuestos, que sea obligatorio para todo el mundo y que sea gratuito. Pues bien, esta idea que la aceptamos hoy en día todos y creemos que es normal, no es tan normal. Nació, como vemos aquí, nació en el siglo XVIII, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Ahí es cuando se empezaron a plantear que había que educar a todas las personas y nació debido a la revolución industrial. Lo que había que hacer es no que las personas supieran por el amor al arte, sino que supieran para qué, para poder trabajar en las fábricas que estaban naciendo en aquel momento debido a la revolución industrial. Esa fue la razón del sistema educativo en el que nos movemos. Simplemente crear operarios, gente que supiera manejar las máquinas. Y ya está. ¿De acuerdo? Bien, en aquella época, eso de educar a todo el mundo y darles enseñanza y que todos aprendiesen a escribir, pues había voces en contra. En esas voces se decía que no es posible para muchos niños pobres que están en la calle beneficiarse de una educación pública. Son incapaces de leer y escribir.
¿Por qué perder el tiempo con esto? ¿De acuerdo? Eso se pensaba ahí en el siglo XVIII y el siglo XIX. Si una persona, un niño, era analfabeto, ni escribía ni leía, pues era imposible educarle, o no tenía sentido. Bien, eso aún se escucha hoy en día ¿con quién? Con las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Ese mismo argumento yo lo he oído aplicado a las personas con discapacidad, como que son personas no válidas, personas que para qué preocuparnos por su educación, ¿de acuerdo? Quizás dentro de 200 o 300 años haya alguien dando una conferencia como yo y use esto mismo para criticarnos en la actualidad. Mira lo que decían a principios del siglo XXI, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es la educación inclusiva? Hay diferentes formas de incluir a nuestros estudiantes en el sistema educativo. Me refiero a estudiantes con discapacidad. En el año 1994, fijaros, hace 23 años, pues en Salamanca, en España, se hizo la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, ¿de acuerdo? Y aquí se publicó pues este documento, una declaración marco, y fijaros, se decía lo siguiente: las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades. Las personas con necesidades educativas especiales no emplea la palabra discapacidad, simplemente necesidades educativas especiales. Hay que intentar corregir el lenguaje que empleamos, ¿de acuerdo? Persona con discapacidad es un término ampliamente aceptado, es un término válido, pero hay algunos mejores, como vemos aquí. Lo que sí que debéis de quitar de vuestro lenguaje, de vuestra cabeza, es emplear términos como inválido, minusválido y todos esos que hay similares, ¿de acuerdo? Porque son términos totalmente despreciativos. Bien, fijaros lo que se proponía. Se decía que los niños, las personas con necesidades educativas especiales, deben de tener acceso a las escuelas ordinarias. Eso es educación inclusiva, no crear escuelas segregadas, escuelas separadas para niños con discapacidad y niños sin discapacidad. Esa es otra idea que hay que descartar. Bien, la educación inclusiva reconoce que no todos los niños, no todas las personas, pues aprenden de la misma forma, no tienen las mismas necesidades. Y se emplea el término estudiante con necesidades educativas especiales, ¿de acuerdo? No emplear estudiante con discapacidad. Bien, ¿y cómo es esto de la inclusión? Bueno, vamos a ver 4 modelos. Lo siento por los que estéis sentados al final, seguramente no lo veréis bien. Bien, en estos 4 modelos, el primero es el que predominaba pues hasta hace poco en muchos países, el de la exclusión. Se consideraba que las personas con discapacidad no podían estudiar o no tenían necesidad de estudiar y por tanto estaban fuera del sistema educativo. Luego se cambió a un modelo de separación. Vale, las personas con discapacidad pueden estudiar, pero vamos a crearles escuelas específicas para ellos. Esto, por ejemplo, en España, ahora lo contaré con detalle, pues hasta los años 80 es como se hacía con las personas ciegas. Los niños ciegos tenían colegios de ciegos, solo para ciegos, ¿de acuerdo? Imaginar los problemas que eso luego conlleva cuando los niños son personas adultas, porque un niño que ha estado toda su vida rodeado de solo niños ciegos, pues luego cuando sea adulto, ¿qué va a buscar? Adultos ciegos, ¿de acuerdo? Y unos niños que nunca hayan tenido contacto con niños ciegos, pues de mayores seguramente presentarán cierto rechazo. A lo mejor cuando llegue al trabajo una persona nueva ciega, pues nunca han tratado con un ciego, no saben ni cómo hablarle. A lo mejor le hablan con miedo, ¿de acuerdo? Así que este modelo, malo. Y en España, pues este modelo a principios de los años 80 se empezó a eliminar
con muchas dificultades, ¿de acuerdo? Dificultades sobre todo, como ahora después veremos, por parte de las propias familias. Son a veces las propias familias las que prefieren que sus hijos se junten con hijos de su misma condición. Luego se pasó a un modelo de integración. En el modelo de integración, los niños con necesidades educativas especiales, los niños con discapacidad, se integran en el sistema educativo normal, van a un colegio normal, pero no al 100%. Dentro del colegio normal se crea pues un grupo, un aula para los niños con discapacidad, para los niños con necesidades educativas especiales. Por supuesto, este modelo, el de integración, es mejor que los anteriores, pero aún existe cierta separación. Y por fin llegamos al modelo que se debe de aplicar hoy en día, el modelo de inclusión, donde no hacemos una diferenciación entre niños con o sin discapacidad. Todos son niños, todos son estudiantes, todos son personas. Eso sí, con ciertas necesidades, como veremos a continuación. El objetivo es conseguir la mayor normalización e inclusión del menor en el entorno familiar, social y educativo, ¿de acuerdo? Y si logramos esa integración desde pequeños, lograremos que de adultos, de mayores, exista esa integración, no haya una separación. Bien, en España existe una organización muy importante dedicada a las personas con discapacidad, en concreto las personas con discapacidad visual, es la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, aunque ha crecido tanto que también contempla otro tipo de discapacidades, pero la principal son la discapacidad visual. Bien, en el año 1980, como os he dicho antes, se empezaron a plantear cerrar las escuelas que tenían. Tenían varias escuelas por toda España, escuelas solamente para ciegos, y los niños ciegos vivían ahí todo el curso académico, ¿de acuerdo? Pues tenía alojamiento también para los niños ciegos, y empezaron a plantearse cerrar esas escuelas. Fijaros, esta noticia, la ONCE cierra en Pontevedra el único colegio para ciegos que posee en Galicia. Bien, esta noticia es de, si lo vemos por aquí, del año 2001. 20 años después aún estaban cerrando escuelas, ¿de acuerdo? Y si leemos la noticia, vemos las críticas, ¿de acuerdo? Fijaros. Sin embargo, los padres aseguran que el cierre obedece a criterios meramente económicos. Como os he dicho, las propias familias se oponían al cierre de estos colegios, no querían la inclusión. Sin embargo, la inclusión produce cosas bonitas. Vamos a ver a continuación un pequeño vídeo de un ejemplo de en qué consiste la inclusión de un niño ciego. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color. Buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta.
Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una perfección visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... Bueno, ¿qué pensáis? ¿Es mejor que las cosas sean así o que ese niño, Diego, pase toda su educación en un colegio separado con solo niños ciegos? Yo creo que personalmente es mucho mejor que exista este modelo de inclusión. Claro, lleva su trabajo. A ver si se pueden encender las luces. Ahora, ahí. Lleva su trabajo. Aquí en este vídeo hay varios detalles muy importantes. Por ejemplo, el niño aparece usando una especie de máquina de escribir, eso se llama máquina Perkins. Es una máquina que a las personas ciegas les permite escribir en braille, como hemos visto ahí. Luego también hemos visto el mediador. ¿Os habéis fijado? En la clase había una persona al lado de Diego que le asiste. Luego también hemos visto, por ejemplo, el libro que usaba su madre para leerle un cuento, estaba en relieve. ¿De acuerdo? Hay una serie de aparatos o productos que emplean las personas con discapacidad y que necesitamos conocer si queremos hacer una educación inclusiva. Bueno, el aparato que hemos visto que él usaba para escribir, la máquina Perkins, eso existen soluciones mucho mejores. Existen anotadores digitales. Son mini ordenadores y lo mismo que hacía él, lo hace con un teclado digital y se va guardando en la memoria del aparato. Y luego puede llegar a su casa y descargar las cosas en el ordenador y usar algo que también hemos visto aquí, un lector de pantallas. ¿Os habéis fijado o habéis escuchado cuando Diego estaba buscando en Google color y de repente se ha puesto ahí a hablar el ordenador? Eso es un lector de pantallas, un screen reader, y es lo que emplean las personas ciegas para usar el ordenador. ¿De acuerdo? Bien. Esta noticia es reciente, es del año pasado, como podemos ver aquí, septiembre del 2016. Un 99% de los 1.200 niños ciegos seguirán el curso en escuelas ordinarias en Cataluña. En el vídeo hemos visto que hablaba de 7.500 niños, se refería a toda España. Aquí estos 1.200 son solamente en Cataluña y nos está diciendo que hay pues prácticamente un 100% de inclusión. Y en la noticia os la he traído porque, fijaros el siguiente dato, nos dice que
Según ha informado hoy la ONCE, esta organización de ciegos de España, este modelo inclusivo ha conseguido que, al finalizar la ESO es la educación secundaria obligatoria en España, la tasa de abandono escolar de estos alumnos, de los alumnos ciegos que asisten a colegios normales, sea casi 3 veces inferior a la media española, un 9,6 frente a 23,5%. Es decir, abandonan más niños sin discapacidad el colegio que niños con, en este caso, discapacidad visual. Para mí es un dato fantástico, ¿de acuerdo? Podríamos pensar, en un colegio normal, el niño con discapacidad visual, con ceguera, seguramente tendrá problemas, no acabará el colegio, abandonará. No. 3 veces menos que los niños sin problemas. ¿Y esto a qué se debe? Curioso, ¿no? Bueno, aquí vemos una fotografía sacada del vídeo, lo que os he explicado antes, la máquina Perkins y la mediadora. En el caso de las personas, los niños con discapacidad visual, de media el mediador va 1 vez por semana al colegio. De los 5 días que dura el colegio, 1 tiene al mediador y los otros 4 días está solo el alumno, ¿de acuerdo? El mediador va rotando, no está todo el tiempo con el alumno. ¿Por qué? Para que desarrolle independencia, para que no se cree una dependencia entre el niño y su mediador. Muy bien. Además de asistir al colegio normal, los niños con discapacidad, en este caso la discapacidad visual, también reciben cierta formación especial. Por ejemplo, enseñanza del sistema Braille, uso de las nuevas tecnologías. Para las personas ciegas el ordenador se ha convertido en una ayuda imprescindible. Autonomía personal, orientación y movilidad, cómo moverse por la ciudad. Y fijaros esta otra noticia que encontré para preparar esta conferencia. 3 niños invidentes explican cómo estudian en el colegio. Y podemos leer, a ver si lo tengo por aquí, nos dice: esta niña, Isabel, estudia primero de la ESO y su expediente académico es de notables y sobresalientes, la máxima nota. Y dice, reconoce que algunos compañeros de otras clases le han preguntado cómo lo hace. Ella lo tiene muy claro y dice, todos somos personas, lo que pasa es que yo me lo curro, yo me esfuerzo, yo trabajo un poco más para poder conseguir lo mismo. Los que no sacan buenas notas es porque no se esfuerzan y solo piensan en jugar con los amigos y no en su futuro. Ya me gustaría a mí, soy profesor de universidad ahí en Alicante, en España, ya me gustaría a mí que la mayoría de mis estudiantes pensasen como esta estudiante, ¿de acuerdo? Que se dejasen de jugar, o en mi caso mis estudiantes se dejasen de salir por ahí de noche a la discoteca y a beber y se centrasen un poco más en estudiar y en pensar en su futuro, ¿de acuerdo? Pues yo preferiría tener una clase llena de estudiantes ciegos si todos ellos pensasen como esta alumna, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Vale la pena que nos preocupemos de todo esto? ¿O simplemente es una consideración social porque debemos de ser buenos, debemos de tratar a todas las personas por igual, pero realmente si nos ponemos desde un punto de vista egoísta, pues bueno, lo hacemos un poco porque nos esforzamos y hay que hacerlo, o vale la pena hacerlo? ¿Puede ser positivo que la sociedad se preocupe de la educación de las personas con discapacidad? Pues por supuesto. Y os traigo un caso paradigmático. Claro, este es un caso extremo, pero los extremos te permiten ver a dónde se puede llegar. Bien, aquí tenemos a Stephen Hawking, ¿de acuerdo? Un científico, un físico famoso a nivel mundial, famoso, desgraciadamente, por un lado por su enfermedad, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y también es famoso por sus hipótesis, sus teorías sobre agujeros negros, el origen del universo y muchas otras cosas. Bueno, a los 17 años Stephen Hawking entró al University College de Oxford y empezó su doctorado. Y unos pocos años después le diagnosticaron esta enfermedad, la ELA, ¿de acuerdo? Y le dijeron pues algo así como a lo mejor
en 3 años te morirás, ¿de acuerdo? O 5 años. Y es verdad, las estadísticas de las personas con ELA pues dicen esas cosas, que en pocos años morirás. Bueno, él continuó con su doctorado, finalizó su doctorado y fijaros, año 63, pues nada, más de 60 años después, él sigue aquí, dando conferencias y animando a la gente en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué habría pasado si hubiese enfermado unos años antes de entrar a la universidad? Él enfermó, le diagnosticaron cuando ya estaba a la mitad. Seguramente si hubiese sido un año o 2 años antes, quizás no le hubiesen dejado entrar a la universidad. Habrían dicho, ¿para qué? Si tú te vas a morir dentro de 5 años, ¿para qué? ¿De acuerdo? Pues habríamos perdido muchas cosas, muchos avances de la ciencia actual. Otro ejemplo más mundano, para no irnos a un extremo. Aquí tenéis a Jeanette. Jeanette es sorda ciega. Pensarlo bien lo que significa sorda y ciega. Sorda no puede escuchar, ciega no puede ver. Si no puede ni oír ni ver, entonces ¿cómo se comunica, ¿no? ¿Cómo interacciona con las personas? ¿Se os ocurre cómo lo hace? Por ejemplo, ¿tú has tenido contacto alguna vez con una persona sordociega? No, nunca. ¿Y te imaginas cómo se comunica una persona sordociega? Difícilmente. Difícilmente. Es difícil, pero excepto la muerte todo tiene solución, ¿no? Correcto, sí, pero no. Por el tacto, ¿no? Imagino que tú... Ajá. Muy bien, por el tacto, eso es, ¿de acuerdo? Por el tacto. Y emplean un lenguaje de señas similar al de los sordos. En realidad, en muchos casos es una adaptación y lo que hacen es sobre la palma de la mano aplican pues señas parecidas o señas adaptadas, ¿de acuerdo? Sobre todo porque hay personas sordociegas que primero fueron sordas, ¿de acuerdo? Suele ser por una enfermedad que afecta primero al nervio auditivo, se van quedando sordas las personas, tienen que aprender la lengua de señas y luego, unos años después, se quedan ciegas, ¿de acuerdo? Hay otras personas sordociegas que se quedan a lo mejor por un accidente, un trauma cerebral, pero el mayor porcentaje de las personas sordociegas es una enfermedad de nacimiento que va degenerando el proceso como os he dicho. Primero se quedan sordas y unos años después se quedan sordociegas. Bien, pues en esta noticia nos dice que en el año 2006 Jeanette es la primera sordociega de España, sordociega de nacimiento, de estas que os acabo de explicar, que llega a la Universidad Española. Claro, una locura, ¿no? Ni ve ni oye, ¿y cómo va a aprender? ¿No? Bueno, pues unos años después, en el 2012, buscamos y nos encontramos con noticias de que ha acabado la carrera, 6 años después. Ha necesitado el doble del tiempo, ¿de acuerdo? Estudió una carrera que eran 3 años y ella necesitó 6 años. Pero bueno, lo ha logrado, ¿de acuerdo? Felicitaciones. Me pregunto si yo lo hubiese logrado en su misma situación. Pensarlo vosotros mismos. ¿Lo hubieseis logrado o os hubieseis quedado en una esquina en vuestra casa llorando? ¿No? Mucho mejor esto, ¿verdad? Con esfuerzo, pero lo logró, ¿de acuerdo? Bien, ella cada año, como nos dice la noticia, ella cada año se matriculaba la mitad de las asignaturas y su principal dificultad era el tiempo. Y aquí ya entramos nosotros como universidad, como centros educativos, en el sentido de que debemos de facilitar, más que facilitar, debemos de adaptar la educación a las necesidades educativas especiales. En este caso, esta alumna, Jeanette, necesitaba más tiempo. Pues no deberíamos de obligar a esta alumna a que termine la carrera, los estudios, en el mismo tiempo que una persona sin discapacidad. La universidad debe de ser flexible, la universidad debe de permitir que acabe la carrera con más tiempo. Bien, no vamos a ver el vídeo, tenía preparado un vídeo para enseñaroslo, pero podéis buscar, si os interesa este caso, buscar por internet Jeanette Corcuera y veréis mucha información sobre ella. Otro caso, Pablo Pineda, primer universitario europeo con síndrome de Down.
síndrome de Down, ¿de acuerdo? Que normalmente un calificativo asociado es tontitos, ¿de acuerdo? Mal, quitarlo de vuestra cabeza, ¿de acuerdo? Hay diferentes niveles de síndrome de Down, claro, pero algunos no tienen discapacidad intelectual, no tienen discapacidad cognitiva. Y diréis, ¿y yo por qué nunca he visto una persona adulta con síndrome de Down, no sé, manejando un auto o trabajando en un banco? ¿Por qué? Porque a todos, históricamente, se les ha tratado como tontitos, ¿de acuerdo? Y no se les ha atendido sus necesidades educativas especiales para que desarrollen su potencial, ¿de acuerdo? A todos se les ha tratado igual y pues han quedado como tontitos, pero por nuestra culpa, por culpa de la sociedad. Sí que es verdad que requieren, igual que Jeanette, requieren más tiempo, requieren refuerzo, estar más sobre ellos para reforzar su aprendizaje, pero se logra, y se logra como Pablo, finalizar una carrera universitaria. Interesante, ¿no? Es posible. Bien, él obtuvo un diplomado en magisterio y profesor de educación especial. Él se ha interesado justo por el problema que él ha vivido. Ahora él ha estudiado una carrera para ayudar a otros en la misma situación. Y dice que sí, las cosas han mejorado, pero se ha avanzado bastante, pero todavía queda un gran camino por recorrer. Bien. Tenía también preparado un vídeo para enseñaroslo, pero como vamos justos de tiempo, pues os lo dejo para que lo busquéis vosotros. ¿Y qué debemos de evitar cuando tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales? ¿Qué pensáis que hay que evitar? A ver, vamos a hacer un pequeño lluvia o tormenta de ideas. ¿A alguien se le ocurre? Las etiquetas. Las etiquetas. Muy bien. ¿Y algo más? Prejuicios. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, él, en otro vídeo que os iba a enseñar, nos dice que debemos de evitar la sobreprotección, porque la sobreprotección genera dependencia. Está muy bien todo lo que habéis dicho, los prejuicios, las etiquetas, y evitar también la sobreprotección. Os lo he contado antes con el caso de Diego, el niño ciego. Su mediador, su asistente, va una vez a la semana al colegio a ayudarle a resolver los problemas que tenga, pero no está los 5 días de colegio con él, porque si no, eso generaría dependencia y hay que evitarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Este caso que os he enseñado no es el único en el mundo de persona con síndrome de Down que acaba una carrera. Os traigo, lo podéis buscar también en internet, un par de noticias de aquí en Sudamérica, ¿de acuerdo? Conozco, porque están las noticias, un caso de una universidad de Perú y otro caso de una universidad de Chile, ¿de acuerdo? Entonces no penséis que es únicamente algo de España, de Europa. No, no, aquí en Sudamérica también se están dando casos de educación inclusiva en todos los niveles, incluso en la universidad. Muy bien. En el año 2006 se publicó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿de acuerdo? Y en esta declaración, en el artículo 24, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la educación. ¿Pero qué tipo de educación? Pues justo la educación que estamos viendo aquí. Las personas con discapacidad deben de poder acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones que las demás personas en la comunidad en la que vivan, ¿de acuerdo? Fijaros, educación inclusiva. Espero que cuando finalice esta conferencia, si os lleváis algo de recuerdo, sea la palabra inclusiva y tengáis claro lo que significa, ¿de acuerdo? Nada de educación separadas, exclusiva o integrada. Educación integradora está mal, ¿de acuerdo? Hay que usar educación inclusiva.
pero no hay magia. No podemos fácilmente juntar a Diego, al niño ciego, en una clase con niños no ciegos y que todo funcione a la primera, que todo funcione a la perfección. En la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dicen que hay que hacer ajustes razonables en función de las necesidades individuales de cada estudiante, de cada persona. Ajustes razonables, un sinónimo es adaptaciones curriculares. Debemos de adaptar el currículo docente. Y os traigo un ejemplo de cómo lo hacemos en mi universidad, en la Universidad de Alicante. Entonces, ¿tenemos estudiantes con discapacidad en la Universidad de Alicante? Pues sí que tenemos. Vamos a ver algunos números. En este curso, bueno, más bien en el curso anterior, aún no tenemos las estadísticas del curso 2017-2018, esto es el curso anterior, tuvimos 26.500 estudiantes en total, matriculados en los distintos niveles. Y estudiantes con discapacidad tuvimos 295, ¿de acuerdo? Casi 300 estudiantes. Para mí es un buen número. 26.000 número total, casi 300 con discapacidad, ¿de acuerdo? Pero lo más interesante, os lo he puesto aquí, fijaros, este número va subiendo, mientras que el número de estudiantes totales ha ido disminuyendo. Nuestro mejor año fue en el año 2011-2012, que llegamos a tener 31.000 estudiantes, pero luego ha bajado por diferentes razones, la crisis económica, el descenso de natalidad, varias razones, ¿de acuerdo? Sin embargo, el número de estudiantes con discapacidad va en aumento. Es un dato positivo, significa que la inclusión va a más. Y podemos ver que está repartido el número entre mujeres y hombres más o menos similar. Si vemos estos datos por discapacidad, vemos que la principal discapacidad está relacionada con temas de salud y luego tenemos discapacidad motora, discapacidad mental, visual y los que menos, lo siento por nuestra compañera, discapacidad auditiva, ¿de acuerdo? En el año pasado solo tuvimos 15 estudiantes con discapacidad auditiva. Y por carreras vemos una diferencia importante. Se supone que debería de haber quizás una distribución normal, una distribución equitativa, pero no es así. Fijaros, los estudiantes con discapacidad tienden a irse a carreras de ciencias sociales. ¿Por qué? En mi caso, la mía, informática, que pertenece a la rama de ingenierías, la tenemos aquí, fijaros, no la que menos, pero está entre las de menos, solamente un 16%. Las carreras de ingeniería, por ejemplo, con tanto componente de matemáticas, física y química, para un estudiante con discapacidad visual supone un reto, ¿de acuerdo? Es un tema de investigación, se está desarrollando cómo enseñarle matemáticas a un estudiante ciego, qué notación emplear. Porque una cosa es matemáticas de primaria, de secundaria, aprender a sumar y a restar, pero luego cuando te metes con integrales, pues la cosa cambia y no hay un estándar educativo para ese nivel de matemáticas, ¿vale? Es un tema que se está investigando hoy en día a nivel mundial. Entonces, tienden más a las carreras de letras, ¿de acuerdo? Bien, la universidad ayuda a los estudiantes con discapacidad de diferentes formas. Todo esto siempre que esté declarada la discapacidad y que la discapacidad esté reconocida por informes médicos. Es decir, no puede llegar uno y decir, yo es que tengo tal problema. No, hay que demostrarlo. Pero una vez demostrado, tienes ciertas ayudas, ciertas adaptaciones. La universidad te beca y estás exento de pagar tasas. Es completamente gratuita. Mi universidad es una universidad pública, pero aun siendo pública, los estudiantes deben de pagar una parte del coste de la educación. Pagan aproximadamente un 20% del coste total. En el caso de un estudiante con discapacidad, no tiene que pagar nada. Y luego tenemos, por supuesto, accesibilidad al medio físico. La universidad se ha ido adaptando, ha ido corrigiendo errores que había en ella. Entonces, por ejemplo, tenemos en casi todos los edificios, quizás en todos, ya tenemos rampas de acceso y ascensores. Tenemos espacios reservados en las aulas para estudiantes con discapacidad, para los que van en silla de ruedas.
tenemos baños accesibles en todos los edificios y tenemos un servicio de recogida de estudiantes. La universidad tiene sus pequeños autobuses que hace el recorrido y recoge a los estudiantes con discapacidad que lo solicitan. Aquí vemos unas fotografías de algunas adaptaciones que se han hecho recientemente en algunos edificios que se construyeron hace años y no contemplaban la accesibilidad. Pues empezando desde lo más básico, como es construir una rampa de acceso con barandillas dentro de la propia aula. Aquí, por ejemplo, tenemos que en la posición del profesor estaba sobre elevado, ¿de acuerdo? Algo parecido a esto de aquí. Por ejemplo, aquí tendríamos un problema. Si viniese un conferenciante en silla de ruedas, pues no podría subir él solo. Necesitaría alguien que le ayudase a subir la silla de ruedas. Nosotros teníamos algo parecido en muchas aulas y se ha eliminado. Como veis aquí, se ha rebajado el suelo para eliminar esa barrera arquitectónica. O en esta aula que es escalonada, claro, las aulas escalonadas son mejores para que todos los alumnos tengan una buena visión, pero los escalones otra vez pues son un problema para un estudiante en silla de ruedas. Pues se han construido rampas y barandillas, ¿de acuerdo? ¿Las barandillas para qué? También puede ayudar a un estudiante que vaya, por ejemplo, con muletas, tanto de forma permanente como un accidente. Te has lesionado jugando al fútbol, ¿no? Necesitas muletas 2-3 meses. Pues te viene muy bien el no tener que subir escaleras, sino subir por una rampa ayudado con una barandilla, ¿de acuerdo? Muy bien. En mi universidad tenemos el Centro de Apoyo al Estudiante, es un centro especializado para proporcionar ayuda a aquellos estudiantes que lo requieran. Entre sus funciones está apoyar a los estudiantes con discapacidad. No solo apoyan a los estudiantes con discapacidad, también, por ejemplo, estudiantes que quizás sientan que lo que están estudiando no es su vocación. Este centro también proporciona apoyo psicológico, ¿de acuerdo? Pero su misión principal es ayudar a los estudiantes con discapacidad. Bien, en este centro de apoyo ha redactado unas guías a las que tenemos acceso todos los profesores, en la que nos proporcionan el tipo de adaptaciones que debemos de tener en cuenta cuando nos encontremos con un estudiante, por ejemplo, con problemas de visión o ceguera, con problemas de audición, problemas de movilidad o otro tipo de problemas. Claro, un profesor que no ha recibido formación sobre este tema, si recibe de entrada un estudiante ciego o un estudiante sordo, no sabe cómo tratarlo. Para eso tenemos este centro. Este centro apoya tanto a los estudiantes como a los propios profesores, proporcionando información de lo que deben de hacer. Y además la universidad ha publicado un reglamento de adaptación curricular. Y en este reglamento se explica aquellas cosas que yo debo de tener en cuenta cuando me encuentre con un estudiante con una discapacidad. Se reconocen todas estas discapacidades: déficit auditivo, ceguera, déficit visual agudo, déficit motor, discapacidad psíquica y, por último, trastornos de salud. Y para cada una de ellas se definen ciertas adaptaciones. Por ejemplo, para los estudiantes con déficit auditivo, nos dicen que son estudiantes que emplean la lengua de signos española como medio principal de comunicación. Justo lo que está haciendo ahora nuestra compañera. Ojo, ella está empleando la lengua de señas, aquí lo llamáis de señas, en España se llama lengua de signos, y ella está empleando la lengua de señas costarricense. Cada país tiene su variante, su propia lengua de señas, ¿de acuerdo? Y nos dice, en este reglamento que yo debo de cumplir como profesor, nos dicen ciertos consejos o ciertas cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, hablar de frente mirando a la persona con déficit auditivo y repetir la información fundamental. ¿Esto por qué? Primero, para que la persona sorda sepa que estoy hablando, porque si yo estoy hablando de espaldas, pues no me puede escuchar y no sabe qué está pasando. Y por otro lado, hay personas sordas que pueden leer los labios, y entonces yo le tengo que hablar cara a cara directamente y repetir la información importante. Luego nos dice,
Facilitar las instrucciones que se den sobre ejercicios en el aula por escrito, de forma que sean perfectamente comprendidas por el estudiante. ¿De acuerdo? Debo yo llevar cuidado y todo lo que sea fundamental, importante, lo doy también por escrito. ¿De acuerdo? Bien, esto que os estoy enseñando aquí como ejemplo de adaptación curricular para los estudiantes con discapacidad auditiva, lo tenemos repetido para todos los diferentes tipos de discapacidad. Aquí os resumo, si algún día tenéis un estudiante con discapacidad auditiva, 3 consejos básicos. Hablar de frente, facilitar las instrucciones por escrito y revisar los recursos sonoros, los vídeos, para que tengan subtítulos. Por ejemplo, yo aquí he cometido un error, el vídeo que os he enseñado no tenía subtítulos, ¿de acuerdo? Si había en la sala alguna persona con discapacidad auditiva, pues mal por mí, he incumplido este tipo de adaptación. Como digo, se va repitiendo todo para cada una de las discapacidades. Por ejemplo, a la hora de realizar una prueba como un examen, la universidad me obliga a que incremente el tiempo de la prueba. Debo de darle un 25% más. ¿Por qué? Porque las personas que son sordas de nacimiento, no sordas adquiridas, su lengua madre, su lengua primaria, es la lengua de señas y tienen dificultad para comprender textos escritos. Pueden leer, si han aprendido a leer podrán, pero tendrán dificultades. Entonces debemos de proporcionar más tiempo para que puedan comprender las instrucciones y realizar, por ejemplo, un examen. Muy bien, me dicen que me queda ya 5 minutos. Entonces, os voy a enseñar lo último. ¿Lo último qué es? Por donde hemos empezado. Si lo construyes, él vendrá. Le decían a Kevin Costner en Campo de Sueños. Y yo lo que os digo es que si lo construís vosotros, ellos vendrán. Hemos visto el caso de Diego, un estudiante ciego, cómo está totalmente integrado en una escuela. Hemos visto el caso de Jeanette, como un estudiante sordo-ciega finalizó sus estudios universitarios. También hemos visto el caso de Pablo Pineda, un estudiante con síndrome de Down. Y fijaros lo que nos dice Pablo Pineda en una reciente entrevista. Si no vamos a la universidad, seremos chicos de los recados. Que eso es lo que históricamente en España ocurría con ya adultos de síndrome de Down. Pues se dedicaban a lo mejor hace 50 años, limpiabotas o chicos de los recados, ve, recoge esto y ya está. Estaban sin explotar sus potencialidades. Y yo me pregunto, ¿qué preferimos en la sociedad actual? ¿Preferimos tener estudiantes con discapacidad que luego se conviertan en personas dependientes y que consuman recursos? ¿O preferimos que las personas con discapacidad sean también productivos, aporten a la sociedad en la medida de lo posible? ¿De acuerdo? Desde un punto de vista meramente capitalista del dinero, por supuesto que nos interesa que sean personas productivas, ¿no? Simplemente desde el punto de vista del dinero. Los políticos, las empresas lo deberían de tener en cuenta por aquí, pero por supuesto está también pues, todo el tema social y el tema moral, ¿de acuerdo? Muy bien, así que ya sabéis, si lo construyen, ellos vendrán. Si vosotros lo construís en vuestras universidades, en vuestros centros educativos, tendréis estudiantes con discapacidad. Muchas gracias y ahora estoy abierto a preguntas si tenemos tiempo para ello.